Bueno, hola chicos, ya vamos llegando al final de esta cursada. Ahora nos quedan solamente 3 temas que vamos a hablar de proteínas plasmáticas. Primero las vamos a estudiar en general y después nos vamos a detener en 2 temas. Dentro de lo que son proteínas, vamos a hablar de las enzimas y vamos a hablar de las lipoproteínas. Después vamos a ver algo sobre corazón, cómo lo estudiamos desde el laboratorio. Con eso entonces ya terminaríamos la cursada de lo que es fisiopato. Bueno, el tema de hoy entonces es estudio de las proteínas plasmáticas. Recordando un poco lo que ustedes ya vieron en química biológica, recuerdan cómo están conformadas las proteínas para entender cómo las vamos a estudiar. La estructura de las proteínas se basa en los aminoácidos. Los aminoácidos se unen formando cadenas. Esas cadenas, recuerdan que nosotros los llamamos polipéptidos. Y luego esas propias cadenas van tomando estructuras especiales y de ahí se va definiendo lo que es la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que puede tener una proteína. Recuerden cómo estaba dada la estructura secundaria, por la unión de puente hidrógenos entre cadenas polipeptídicas. La estructura terciaria, donde se daba el plegamiento en 3 dimensiones de la proteína. Y la estructura cuaternaria, que son aquellas proteínas de mayor peso molecular, las que nosotros llamamos proteínas globulares. Bueno, la estructura del aminoácido justamente es lo que le permite o lo que le da muchas de las propiedades que tienen las proteínas. Recuerden que esta molécula justamente se denomina aminoácido porque tiene la característica de tener un grupo carboxilo que se comporta como ácido, un grupo funcional, y un grupo amino que se comporta como básico. Ahora bien, cada proteína, si se acuerdan, tiene lo que se llama un punto isoeléctrico, un pH para el cual es neutro la cantidad de cargas positivas, es decir, no tiene carga, perdón, tiene neutralizado las cargas positivas con las cargas negativas. Ahora bien, al pH de la sangre, nuestras proteínas, algunas van a tener carga negativa y otras van a tener carga positiva. El estudio a través del cual nosotros podemos ver, investigar las patologías asociadas a proteínas se denomina electroforesis de proteínas. Entonces vamos a hablar primero de algunas de las características que tienen las proteínas que se encuentran en nuestra sangre. Casi todas las proteínas son sintetizadas en el hígado y vertidas al torrente circulatorio. Hay algunas pocas excepciones, como por ejemplo las proteínas del complemento, las inmunoglobulinas, las hormonas. Estas son las que no son sintetizadas en el hígado, sino que son sintetizadas en otra parte del organismo. En general, por lo que ya estudiamos en el riñón, solamente van a ser eliminadas por el riñón aquellas de bajo peso molecular o aquellas que sean transformadas, sean metabolizadas en el hígado, sean transformadas en otros compuestos. Ahora bien, el médico lo que le pide al laboratorio es justamente, frente a su paciente, poder de alguna manera estudiar cuáles son esas proteínas que se van a encontrar alteradas. De manera tal que en el laboratorio nosotros habitualmente buscamos diversos tipos de patologías haciendo el estudio de las proteínas. Por ejemplo, patologías hematológicas,
inmunológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales. Como verán ustedes, el estudio de las proteínas es muy amplio porque nos permite ver una diversidad de patologías. Ahora bien, también vamos a ver cuáles son sus limitaciones. En un comienzo, cuando empiezan a aparecer los primeros métodos para el dosaje de proteínas, solo se podían medir proteínas totales y una que es la albúmina. Importante porque sabemos que es la proteína más importante en circulación y además por las múltiples funciones que la albúmina tiene. Pero estos métodos eran muy inespecíficos, porque en realidad cuando veíamos alteraciones en las proteínas totales, pero no pero con una albúmina normal, la cantidad de proteínas que podían estar alteradas era muy amplia, de manera tal que no orientábamos mucho al médico. Justamente entonces la electroforesis de proteínas es lo que permite hacer un estudio más profundo y poder tener alguna idea de cuáles son las proteínas que el paciente tiene alteradas. Desde el punto de vista técnico, ¿qué es la electroforesis de proteína? Bueno, nosotros lo que vamos a tratar de hacer es separar los distintos tipos de proteínas. ¿Cómo lo hacemos? En base a su peso molecular y a su carga eléctrica. Trabajamos con suero del paciente y lo vamos a hacer utilizando lo que se llama una matriz. Lo vamos a hacer es decir, si ustedes lo observan, es como si fuera un papel, pero es un gel, se puede trabajar o con gel de agarosa o con acetato de celulosa. Esos son los dos soportes en el cual nosotros vamos a llevar a cabo la electroforesis. Como yo les contaba, al pH de la sangre nosotros tenemos proteínas con carga positiva y proteínas con carga negativa. De manera tal que si nosotros hacemos pasar una corriente eléctrica, va a haber proteínas que van a ir hacia el ánodo y va a haber proteínas que van a ir hacia el cátodo, dependiendo de la carga neta de la proteína. De manera tal entonces que nosotros, para poder distinguirlas, vamos a tener que hacer algún tipo de alteración en las proteínas para poder ir viendo las distintas fracciones. A través del proteinograma, y este es un concepto que ustedes tienen ya que tener y que es fundamental. Nosotros vamos a ver que a través de la electroforesis de proteína, nosotros lo llamamos habitualmente proteinograma, le damos al médico e informamos bandas de proteínas, es decir, grupos de proteínas, pero no proteínas específicas, salvo la albúmina. La albúmina es la única que sí nosotros la medimos. El resto de las proteínas que están en sangre, nosotros lo que vamos a medir son distintas bandas o grupos de proteínas. Muy bien, entonces, recuerden, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dependiendo del punto isoeléctrico de la proteína, nosotros la podremos tener con una carga neta positiva o con una carga neta negativa. Bueno, el método de la electroforesis fue el descubridor, fue, digamos, el que lo comprobó, el que lo desarrolló a este método de laboratorio fue Arndt Tiselius en el año 1937. ¿Y qué es lo que vio? Justamente, él lo que veía es que cuando en una solución hay sustancias que tienen carga eléctrica, si él hacía pasar una corriente eléctrica, esas moléculas cargadas o iones cargados, lo que hacían era moverse en ese campo eléctrico.
Las moléculas con carga positiva iban hacia el polo negativo y las moléculas con carga negativa iban hacia el polo positivo. Los contrarios se atraen. Bueno, los primeros métodos que aparecen son los de la electroforesis libre, porque es en una solución donde ustedes ven ahí cómo se van moviendo las diferentes moléculas o átomos, dependiendo de su carga eléctrica. Y después aparece la electroforesis de zona. Acá lo que se utiliza es un soporte. Eso es lo que nosotros hacemos. En un soporte ponemos una gota del suero del paciente y vamos a ver cómo se distribuyen las diferentes proteínas.